12 del mediodía, 2 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a MMD, Máximo Montenegro, descansando en el Día del Trabajador. Así que le mandamos un abrazo grande. Mi nombre es Ramón Indart y hasta la 1:30 estamos aquí en la continuidad informativa de A24 con una semana que va a ser muy caliente en materia política y económica. Económica, obviamente las miradas van a estar puestas en el Ministerio de Hacienda y hay que estar muy atento con lo que está pasando con la restricción al dólar, con lo que está pasando con el mercado ilegal, con el dólar blue, con lo que puede pasar esta semana con el Fondo Monetario Internacional. Las miradas de la política también van a estar enfocadas ahí en el Ministerio de Economía para entender lo que puede pasar una semana recontra caliente. La que pasó fue una semana de corrida. Y uno dirá, bueno, ¿la semana terminó medianamente tranquila? Podemos decir que sí, pero la corrida no terminó. ¿Por qué? Bueno, por la obvia razón de la escasez de dólares que hay en las reservas del Banco Central, por las presiones que hay sobre la divisa, porque es un año electoral, porque la campaña se anticipó, producto de la interna que hay en el gobierno, y sobre todo una oposición. Me decía en su momento Diego Santilli, el desorden del gobierno generó un desorden en nosotros con una ansiedad por la elección. En el medio de estos dos polos, un Javier Milei que como un verdadero rockstar se empieza a pasear por las provincias, estuvo en Misiones. Después te vamos a contar, en La Rioja, perdón, te vamos a contar lo que puede pasar el domingo. Hay 3 elecciones importantes, se destaca la de Tucumán, esa va a ser el 14 de mayo, con un Juan Mansur que seguramente, después de triunfar en Tucumán, quiera ser candidato también. Y el peronismo y Juntos por el Cambio, intentando ordenar todo este mar de rumores de candidatos que faltan en el peronismo. Es muy difícil tener candidatos potables cuando te dicen, es muy difícil comunicarlo. Bueno, ¿cómo comunicas una gestión con más de 100 de inflación? Es muy difícil. Pero del otro lado hubo una foto en la semana pasada por parte de la oposición, por parte del PRO, sobre todo. Cuando hablamos de Juntos por el Cambio, la verdad que acá la centralidad la tiene el PRO. La Unión Cívica Radical, otra vez con vicepresidencias y vicegobernaciones, me parece que ya está acomodada. ¿Y por qué decimos entonces la centralidad del PRO? Esta semana, 2 definiciones. La primera, la más importante, seguramente sea María Eugenia Vidal la que diga, no son momentos para egos electorales. Te lo van a traducir con un discurso políticamente correcto. Lo que pasa acá es que Vidal entiende que tiene mucho más tiempo, que quedó en el medio entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, que no será este su momento para ir por la presidencia. Y seguramente en la semana, martes, miércoles, quizás anuncie Vidal que se baja de la carrera por la presidencia, que no implica que se corra de toda la elección. No es un renunciamiento como el que hizo Macri. Ahí el ruido va a estar en, si se baja Vidal, ¿la llevamos a la ciudad de Buenos Aires? ¿La llevamos a la ciudad de Buenos Aires para que enfrente a Martín Lustó? Y bueno, y acá la pregunta, y lo que dijo Jorge Macri, pase lo que pase, yo voy a ser candidato en la ciudad. Bueno, pase lo que pase, eso está por verse. Todo lo que suceda aquí al 24 de junio con el cierre de listas está por verse porque uno se sostiene todo lo que puede. Después si la encuesta no te da, te dirán, hacete un paso al costado, tiene que entrar María Eugenia Vidal, porque necesitamos un competidor más fuerte contra Lustó. Lo que no significa que hoy Jorge Macri no esté posicionado contra Lustó. No estamos diciendo eso. Hoy la interna en la ciudad de Buenos Aires, Lustó-Jorge Macri. Básicamente se va a definir ahí. Por ahora, sin el ingreso de María Eugenia Vidal y un peronismo que con quedarse con el segundo puesto ya debería festejar. Quizás ahí la boleta corta le viene bien, un peronismo que no tiene idea qué va a ser, si va a ser Santoro, si va a ser Lamens, si va a ser Mariano Recalde, se están matando ahí adentro, por ende tampoco tienen candidatos competitivos. Acá se sabe que la ciudad va a seguir gobernada por Juntos por el Cambio, el tema es si se la queda el sector de Mauricio Macri, es decir, de Jorge Macri, o si se la queda, me decía a mí un dirigente de Larreta, entre comillas, el radicalismo, como diciendo, la verdad que la banda de Lustó, Jacobiti, el Tano Angelici, bueno, coyunturalmente radicales. Acá lo que tenemos que entender son definiciones de poder y quién maneja la mejor caja que tiene la República Argentina,
que es la ciudad de Buenos Aires. Están conmigo, no voy a estar solo hoy, por suerte. Están conmigo Natalia Bolosín. Nati, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Ramón? Buenos días. Y Candelaria de la Sota. Cande, ¿cómo va? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Buen día. Te miraba mientras que hablaba de lo de Jorge Macri y decía, sí, la verdad que acá se viene, es una semana intensa. Arranca mayo y arranca caliente. Súper movida, la verdad que la semana va a ser tremenda. Y como vos decías, lo más probable es que María Eugenia Vidal anuncie que se baja de la precandidatura presidencial, Sí. que ya mandó los mensajes así solapadamente de que este no es el mejor momento. Y un poco la pregunta en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio, es qué va a pasar con Jorge Macri. Si Mauricio Macri finalmente va a elegir a María Eugenia Vidal como la bendecida de su parte y va a ser un poco la prenda de unidad dentro del PRO para poder enfrentar a Martín Lustó, porque como vos bien decías, hay muchos dentro de Juntos por el Cambio que no quieren que se le dé la ciudad al radicalismo. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Es una semana de muchas tensiones, no solamente en Juntos por el Cambio, ¿no? Como vos bien Después decís. no, por eso. Después nos vamos a meter con el peronismo. Después, Natalia, nos vamos a meter con tu informe, el hackeo. Me lo fuiste contando un poquito y la verdad El espionaje es tremendo. a la justicia, ¿no? Sí. Tremendo, un tema del que se habla poco. 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema tuvieron líneas que alguien sacó a su nombre, vaya uno a saber para qué, más los hackeos, más la desaparición de declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura. Bien. Bueno, y te decíamos, arrancábamos con el tema económico, porque más allá de todo esto, que es verdad, cuando nos escriben nos dicen, ¿y a mí qué me cambia si es Vidal, si es Jorge Macri, si es Lustó, que entonces Cristina habló o no habló? Te importa poco, falta bastante para la elección, a nosotros nos genera ansiedad, pero la verdad es que se vota recién el 14 de agosto, tenés tiempo para entender que se está jugando, pero lo que sí le tenés que prestar mucha atención es a lo económico. Y esta semana, restricciones, nuevas restricciones para acceder a los dólares financieros. No te lo voy a explicar yo de qué se trata esto. Está Sebastián Menescaldi, economista, uno de los que más entiende sobre este tema, para darnos algunos puntos importantes. Sebastián, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Buen día, Ramón. Todo bien, por suerte. Bueno, a ver, cuando yo leo este título, la restricción para acceder al dólar financiero, ¿qué tengo que entender de esta medida? Bien, la semana pasada, el viernes, publicaron una resolución general, la CNB, Sí. donde empezó a restringir la compra-venta de contado con liquidación y dólar MEP, digamos, a empresas que tomaron cauciones, por un lado. O sea, cualquiera que haya tomado una caución es un préstamo de corto plazo que se da en la bolsa. Cualquiera que haya tomado un préstamo en la bolsa no puede operar, no podría operar, digamos, con dólar MEP o dólar CCL. Sí. La otra cuestión es que también limitaron a las ALICs, que son básicamente las casas de bolsa, si querés, a tener posiciones especulativas con su capital propio. Bien. Ambas medidas buscan restringir la cantidad de operaciones de dólar MEP y CCL que hay en el mercado, porque creo que el gobierno entiende que parte de esas medidas especulativas, si querés, pues son las más especulativas de todas, son las que provocaron, digamos, el salto del dólar la semana pasada. Ahora, ¿Esto se suma? Sí. no, a ver, tengo un punto acá para entender. Si yo soy este agente de bolsa y me dan esta restricción y tengo que hacer una operatoria sí o sí, ¿no implica que me voy al blue? No, a No. ver, vos ya, a ver, por ejemplo, con lo que sería con la caución, yo tomaba pesos Sí. y eventualmente podía comprar títulos o arbitrar, digamos, entre un valor más barato y otro más caro para hacer una operación especulativa. Sí. Entonces yo podía, digamos, tomaba pesos prestados y compraba dólares. Eso ya no lo voy a poder hacer. O sea, nadie me va a poder, yo no voy a poder hacer una venta en Perfecto. dólares si es que tengo una caución. Perfecto. ¿Qué pasaba también? Muchas empresas habían dolarizado su capital de trabajo. Habían comprado dólar MEP, habían comprado activos en el exterior y los usaban de garantía y tomaban crédito en pesos barato en el mercado doméstico, en la bolsa. Sí. Bueno, eso tampoco te van a dejar hacer. Esa Sí. es la manera que tenían las empresas de dolarizar su capital de trabajo. Bueno, eso ahora también estaría restringido, ¿no? No podrías con nuevo capital de trabajo empezar a dolarizarlo, hasta que quedarte en pesos. Bien. Esa es otra de las cosas que está buscando el gobierno eliminar. La demanda de dólar MEP, básicamente. Y esto se toma para anticiparse una semana que ¿qué podemos entender que puede pasar? Con las reuniones con el fondo, este viaje que se posterga, porque hay que cerrar algunos puntos importantes. Digo, ¿esto es como una medida previa a la apertura de mercados de mañana? Exactamente, sí, es una medida previa. En verdad es para evitar, digamos, especulaciones como ya tuvimos en el pasado. A ver, tengamos en cuenta, el viernes hicimos un fuerte pago al FMI Sí. y nos quedamos casi con reservas internacionales netas en cero. Hoy había que hacer otro pago, se hace pago mañana, con lo cual probablemente las reservas internacionales netas sean negativas mañana. Y en un contexto donde los últimos 2 días el Banco Central no logró comprar dólares
en el MULC, en el Mercado Único y Libre de Cambio. Sí, sí. ¿Candé? La verdad es que estamos muy necesitados de dólares y va a haber mucha especulación sobre eso. Ok. Por ahora a Massa le quedan dos opciones. Una es el dólar soja que se empantanó, ver cómo rescatarlo. Sí. Y otra opción es pedir el adelanto al FMI. Al FMI. Esas son las dos balas que le queda ahora para intentar, digamos, elevar las reservas y reducir la presión cambiaria. Bien. Sebastián, para que le quede claro a la gente, porque muchas veces se genera temor de no poder hacer una operación, la decisión de la CNB de ninguna manera afecta entonces cualquier operación de particulares que no esté vinculado a una caución. Es decir, si alguien tiene pesos ahorrados y quiere comprar dólar MEP, porque tiene que pagar, por ejemplo, hacer una transferencia para comprar una propiedad o para cancelar una deuda en dólares y por eso recurre al MEP, porque lógicamente tiene este dinero declarado como corresponde y en blanco, eso sí lo va a poder seguir haciendo, ¿verdad? Sí, ahí no habría ninguna restricción. O sea, en general esto opera sobre agentes financieros que están, digamos, especializados y son muy sofisticados. Sí. No corre para el común de la gente, digamos. Claro, para que demos tranquilidad en este sentido, cuando la semana todavía no empezó, como vos bien decías, es una medida más bien preventiva que tiene que ver con las operaciones que hacen las ALICs y los brokers. Ahora, Exactamente. Sebastián, ¿qué consecuencia puede tener si la Argentina va al Fondo Monetario y tanto se habla de este adelanto para engrosar las reservas? Si el Fondo Monetario dice, no, la verdad que no, o te da determinadas condiciones para darte el dinero y la Argentina no está dispuesta a hacerlo, digamos, ¿qué tiempo corre para todo esto? Bien, a ver, la verdad que estamos en una situación bastante vulnerable. Yo creo que no es la única opción el adelanto del FMI. No, si el gobierno lograba acordar con el FMI que le genere un adelanto del capital de trabajo, que en verdad después es fondos que después, con el cual el gobierno después le devuelve la deuda al FMI del año, la verdad que lo que generaba ahí era, bueno, de repente me iban a subir las reservas y todos íbamos a estar más tranquilos. Inclusive sabiendo que ese dinero no lo iba a poder utilizar el gobierno para, por ejemplo, intervenir en el mercado, como hizo la semana pasada. Pero íbamos a estar todos más tranquilos. Iban a decir, che, usar reservas, puede ser, pero bueno, es la plata que tenía que es parte del crédito con el fondo. Perfecto. O sea, si lo tenemos, nos daría más confianza. Bien. Para mí igual la clave va a pasar más por cómo destrabar el dólar soja. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos, hasta luego. Gracias. Bueno, destrabar ese famoso dólar soja va a ser una de las tareas para la semana. Es cierto, resultó poco atractivo, la verdad. Esta tercera edición... El 1 fue como un éxito, el 2 ya fue aceptable, el dólar soja 3 no arrancó. No tuvo el efecto esperado y se nota mucho que la incertidumbre política y la situación de crisis económica es muy grave porque esta es una época en que normalmente por una cuestión de estacionalidad deberían ingresar muchos más dólares. Sabés que ayer, hablando con Diego Bossi, él decía, bueno, sí es cierto que tenés esta sequía y obviamente son variables que el gobierno no manejó. El tema es que se está llegando a un punto de una crisis permanente y estamos en mayo, digamos, para un cambio de gobierno, más allá de que gane el peronismo, no estoy diciendo qué partido, pero gane quien gane, vas a tener otra impronta, porque esta forma de gestión ya caducó, digamos. Acá lo que está haciendo el ministro de Economía es, tenemos que llegar a diciembre. Y bueno, por eso el acuerdo... Tenemos que llegar a agosto. Tenemos que llegar a agosto, no, totalmente. Tenemos que llegar a las PASO. Bueno, pero ¿cuál es la encerrona acá entonces? Vos tenés que llegar a agosto. ¿Querés otra vez volver al famoso acuerdo de precios para intentar acordar mínimamente un número de inflación? Pero en el medio vas a tener los reclamos del Fondo Monetario para adelantos que te van a pedir condiciones que van a hacer un ajuste aún mayor. Vamos a ir a la calle, actos por el 1 de mayo. Está Leo Godoy en vivo en uno de los puntos de la ciudad. Leo, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Estamos nosotros aquí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, que es el punto de confluencia de las distintas organizaciones sociales. Como podrás ver, aquí está el Movimiento Evita, también está la CTA Autónoma, que en minutos vamos a hablar nosotros con Cachorro Godoy, su secretario general, ¿sí? Y demás organizaciones, también el Frente de Darío Santillán y otras organizaciones pertenecientes a lo que en algún momento podríamos decir organizaciones cercanas al gobierno, Libres del Sur, bueno, distintas, la UTEP también estaba por aquí. Te digo que es muchísima la gente que se está reuniendo en este punto, ¿sí? Donde se va a llevar adelante este encuentro, bueno, por el día del 1 de mayo,
que tiene como eslogan el ponerle un límite al Fondo Monetario Internacional. Ahora, Leo. Es el eslogan que convoca a todas estas organizaciones. Y de la coyuntura del día a día, más allá del fondo, ¿qué se observa? ¿Cómo? Perdóname, justo tenemos... No, más allá del... ambiente, decime, Ramón. No te preocupes. Más allá del eslogan del no al Fondo Monetario, digo, en la cuestión más de coyuntura del país, en la marcha, ¿qué se observa? Porque entiendo que hay organizaciones que son muy variadas en esa convocatoria. Sí, mirá, lo que te puedo decir es que, obviamente, el clima no es un clima de fiesta, las caras en general... Hay cara de preocupación, ¿sí? Y aquí obviamente reina todo lo que tiene que ver. Hoy a la mañana, te cuento, Ramón, estuvimos nosotros en la parte de Constitución, donde contábamos todo lo que tiene que ver con el aumento del transporte público. Aquí en golpea principalmente a la mayoría de la gente que está participando de esta convocatoria. Es decir, un aumento más que se da en ese sentido, y creo que eso, en el humor de todos los que vienen, se nota y claramente, si bien hay un motivo ideológico por el cual están acá, también hay una preocupación por la situación económica por la que pasa cada uno de los que participa de esta marcha, por lo menos. Leo, bueno, nos reencontramos entonces en minutos cuando esté Hugo Cachorro Godoy, que entiendo que no es nada tuyo, ¿no? ¿Pariente? Ya lo vamos a tener. ¿Apellido en común y casualidad? Sí. No, apellido en común nada más. Mirá, pensé que tenía el título del día. De La Plata, yo de San Miguel, así que... Listo, nada que ver entonces. Apellidos. Dale, Leo, nos reencontramos en minutos. Bueno, hablábamos de la calle, de lo que va a pasar esta semana con el tema inflación, y no hay buenas noticias, Cande, lamentablemente. No, la verdad es que para festejar el Día del Trabajador arrancamos mayo con un listado de lo que van a ser los aumentos de este mes, y la verdad que no nos trae ningún alivio, y además te digo, Ramón, va a ser muy difícil para el gobierno lograr un buen número de inflación. Es verdad que todavía estamos pendientes de abril, pero si pensamos en lo que va a ser mayo, con esta cantidad de aumentos va a ser muy difícil que se contenga la inflación. A ver, vamos a empezar por el principio. Primero, toca aumento de la luz y el gas. En cuanto al gas, el aumento se dice desde el gobierno que va a ser de un 25%. Sí. Algunos dicen desde las empresas privadas que podría ser un poquito más. Va a depender de qué segmento estés. Obviamente, si sos del segmento que no tiene más subsidios, se te eliminan los subsidios tanto del gas como de la luz, que es otro aumento que vamos a ver ahora. Es decir, empiezan a pagar una tarifa plana, completa, todas las personas que no pidieron el subsidio porque reciben ingresos mayores a 665.000 pesos mensuales, o porque tienen una cantidad de propiedades que los excluyen de los subsidios, o porque tienen una embarcación o un avión o lo que sea. Es decir, que por su condición económica y sus ingresos no van a quedar incluidos en el universo de los subsidios. Bien. Dentro del universo de los subsidios continúa lo que es el derrotero de la tarifa social, y en el medio quedamos toda la masa del medio, por así decirlo, que somos los que vamos a recibir este aumento del gas y de la luz. Bien. Después tenemos también aumento de prepagas. Las prepagas van a aumentar un mínimo de 3,43 para aquellos que declararon ya que cobran menos de 400.000 pesos por mes. Para aquellos que no hicieron ese trámite o cobran más de ese monto, el aumento va a ser un poquito más grande, va a ser del 4,76. Son aumentos regulados por el Estado. Claro, encima estos son los regulados. Claro, estos son los que ya el gobierno viene dando y viene autorizando a que las prepagas hagan, que trasladan básicamente los aumentos salariales del personal de salud, terminan trasladándolo a los afiliados porque no pueden cubrirlo ellos. Vamos a tener aumento de colegios privados. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los colegios privados, recordemos, muchos de ellos tienen subsidio del Estado, pero estamos hablando de colegios que tienen una cuota muy inferior a aquellos que obviamente no reciben ningún subsidio. De todas maneras, van a tener un aumento del 3,35 en la Ciudad de Buenos Aires, y en provincia va a ser mayor todavía. Casi el doble. 6,7%. Muy fuerte el aumento de la cuota de los colegios privados en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Todo esto a partir de mayo. Tenía más. Tenemos el transporte público, que es lo que más nos golpea a todos, te digo. Un saludo a Claudio Lotting, ¿no? Sí. Bien, ponelo con una sonrisa, a ver cómo se te aumentó. Vamos a ver. Colectivos en AMBA. El mínimo del boleto, que costaba 39,54, se nos va a 42,68. Esto es el tramo más corto. Cuando sacás el pasaje más barato, ese que recorres la menor cantidad de kilómetros, esto va a pasar a costar el boleto mínimo 42,68. Bien.
vas a tener boletos más caros, pero este es el mínimo. Bien. En trenes, en el Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, el boleto se va de 19,20 a 20,60. Está bien, nada. En el Mitre, Sarmiento, San Martín y Tren de la Costa, de 24,85 a 26,82, un poquito más. Los subtes, esto aumenta bastante fuerte, la verdad, ¿eh? De 58 pesos el pasaje a 67. 67 pesos el pasaje en subte. Bueno, los peajes también van a tener aumentos. Todos los peajes vinculados a AMBA y la Ciudad de Buenos Aires van a tener aumentos del 90%, pero estos en 2 tramos. Un 45% de aumento van a tener. ¿90? Ahora, 90. Y el otro 45% más cerca de fin de año. Es muy fuerte el aumento. Y ese también de peajes. está con control, ¿no? Sí, esos también están controlados y autorizados por el Un gobierno. saludo al presupuesto que decía 60, ¿te acordás? Sí, no, bueno, quedó como... Saludo en el presupuesto que se va. Y después nos quedaba alguno más, a ver. La nafta. Ah, ahí la va. nafta que viene aumentando todos los meses a razón del 4%. En mayo va a tener otro aumento, también autorizado por el gobierno, del 4%. Queda en cada marca de combustibles cuando lo aplican y cuando no. Recordemos que en los últimos aumentos, por ejemplo, YPF había sido la última en aplicarlos y en algunas ocasiones decidió no aplicarlo o aplicarlo más tarde que otras empresas privadas. Bien. Y acá lo más ¿Y tremendo de alquileres? todo, alquileres. Si te toca renovar el alquiler en el mes de mayo, el aumento que vas a tener respecto del alquiler que venías pagando es una barbaridad, es del 95,9%. Perfecto. El promedio del alquiler en la Ciudad de Buenos Qué Aires locura. hoy se estima que está en los 90.000 pesos. 90.000. Pero vamos a hacer un cálculo un poco más bajo para que no asustemos a todos nuestros televidentes. Si hoy pagás, si tenías un contrato que establecía que pagabas un alquiler de 60.000 pesos, ¿Pasás? te vas a 117.564 pesos. Bien, si Prácticamente el doble. pagabas 100 lucas de alquiler, vas a estar en 195.000 pesos. Exactamente, una locura. Una locura, Además, locura la crisis total. de que no haya viviendas para alquilar, porque entre la desconfianza que genera para muchos propietarios, la ley de alquileres que está ahí en una zona Bueno, que después, no sabe cuándo la van a desactivar y algunas empresas que lo permiten alquilar amoblado temporariamente a nivel internacional y recaudan en dólares. Ese mercado dueños, explotó. Es un mercado completamente destruido. Vamos a hacer después una nota con una cámara inmobiliaria. Hay ciudades donde ya directamente no hay departamentos en alquiler. No hay. Directamente. Hay departamentos para alquilar. Buscás Que para después lo alquilar, no tocamos. encontrás. Bien. En el caso de los aumentos de las empleadas particulares, el salario que va a generar un aumento en el costo cuando haces el Excel de tus gastos del mes, va a generar un aumento porque se toca un aumento del 14% con los salarios de abril que se pagan ahora en los primeros días de mayo, como corresponde del 1 al 5, la hora va a estar en 740 pesos, antes estaba en 697, y el salario mínimo para una persona que trabaja sin retiro se va a 90.841. Está lejísimos de la canasta básica, lejísimos de ser un salario digno, es lo que marca la ley, pero también genera un aumento de gastos para aquellos que tienen personal en su casa. Todos estos aumentos que te menciona Candelaria de la Sota, no te los menciona Ramón Indart, por la duda te aviso, los vamos a trasladar a la calle. Vamos a ir con Guille Murphy a Constitución. Aumentos y cómo se está viviendo hoy en este 1 de mayo, Día del Trabajador. Guille, ¿cómo andás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, poca gente, poco movimiento, pero mirá lo que es enfrente, ¿eh? Estábamos hablando con Leo Godoy y vos también lo que es la temperatura en la calle. Bueno, ahí se está concentrando la unidad piquetera. Sí. Alrededor de las 15 horas van a marchar a Plaza de Mayo. Desde muy temprano están esperando distintas columnas que vienen en el ferrocarril del conurbano sur, entonces obviamente están ahí esperando para salir todos juntos. Pero también el otro tema, el de los aumentos, Ramón, que vos decías, la gente que está esperando aquí, los colectivos, vamos a ver cómo influye en ellos. Bueno, ¿sabés que viene con aumento hoy el colectivo? No, la verdad no sabía. ¿No sabías que había aumento? No. 7,8. Qué bien, bueno. ¿Repercute eso? Por supuesto, repercute. Los sueldos no están aumentando como los impuestos. Tal cual. Sobre todo hoy, día del trabajo, tenés que trabajar, gastar a pérdida, digamos. Y digamos que sí, uno nunca está a gusto con todos estos aumentos, porque el bolsillo cada vez está más flaco. Gracias, muy amable. Tal cual. Hola. Bueno, Sí. Te sigo, Guille. ¿Sabías que ha aumentado el colectivo hoy? Sí, sabía. Sí. Bueno, ¿hacia dónde viajás? Ahora voy para zona sur, para el lado de Turdera. Tenés un lindo viajecito, Me ¿eh? queda un viajecito todavía. Todo para ir a trabajar.
Sí, vuelvo de trabajar. Salí 5:30 y ahora vuelvo. Bueno, repercute obviamente en el bolsillo, por más monedita que sea el aumento. Y ya es el tercer aumento en lo que va del año, así que sí, influye bastante. 7,8 en esta oportunidad. Influye cada vez más. Perfecto, Guille. La única manera, hay que seguir trabajando, hay que seguir, ¿no? No queda otra. Ahí Perfecto, escuchamos, Guille. Ramón, la Sí, gente sí, que está sí, esperando tal cual. el colectivo. Encima que no están circulando con la frecuencia, obviamente, por el feriado, ¿no? Sí. Guille, si te parece, en unos minutos volvemos a tomar contacto ahí en Constitución. Muy bien. Dale, un abrazo. Bueno, de Constitución nos mudamos otra vez a la 9 de julio. Leo Godoy, ahora sí, estamos en contacto. ¿Con quién estás? Bien, Ramón, bueno, estamos con el secretario general de la CTA Autónoma, sí, con Hugo Cachorro Godoy, que, bueno, gentilmente vino hasta aquí, hasta el punto donde estamos Sí. nosotros. Es muchísima la gente, mucho ruido ambiente, así que, bueno, ya lo pongo en contacto con vos, Ramón, para que puedan conversar. Y lo primero que te voy a preguntar es, bueno, la razón de esta convocatoria hoy, este Día del Trabajador. Bueno, en primer lugar, para vos, para todo el equipo del canal, un feliz Día del Trabajador. Lo estamos celebrando y conmemorando con lucha, porque los trabajadores y las trabajadoras somos los que generamos la riqueza en nuestro país y tenemos derecho a decidir cómo esa riqueza se distribuye. Hasta el día de hoy no podemos, porque quien está decidiendo los designios y los destinos de nuestro país es el Fondo Monetario Internacional. Desde Macri para acá, que nos impusieron un préstamo impagable, que el único objetivo que tenía era imponernos condiciones para aplicar sus programas, y este gobierno que terminó resignándose y aceptando esas condiciones antinacionales y contra el pueblo argentino. Bueno, los trabajadores y trabajadoras conmemoramos nuestro día, pero además decimos fuera el Fondo Monetario Internacional. Creemos que es imprescindible que se recupere un camino de soberanía, de dignidad y de justicia social en las políticas económicas, sociales de nuestro país. Hugo, ¿qué tal? Ramón Ahí ya Indar. te está escuchando, Ramón. Gracias, Leo. Hola, Ramón. Muy buenos días. Cuando vos desde el lado de estar en ATE, ¿no? Con trabajadores del Estado. Yo soy secretario Por general eso, de ATE, sí. exactamente. Y tanto se habla de que el próximo gobierno, que hay que hacer un ajuste, que el ajuste es inevitable. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Considerás que se viene algo distinto en diciembre? ¿Cómo lo ves? El ajuste ya lo están haciendo. Bien. Y si no hay una decisión de desembarazarse de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, la perspectiva de que venga un gobierno igual al de Macri con sus mismos actores, porque Rodríguez Larreta, Bullrich y todos esos personajes infames de la política argentina ya estuvieron en el gobierno y destruyeron el país. Si el actual gobierno sigue facilitándole las cosas para que vuelvan, bueno, la perspectiva es que el ajuste se va a profundizar. Entonces, nuestro acto de hoy es un mensaje al actual gobierno y también a los que puedan venir, porque no se puede seguir gobernando con soberanía y con justicia mientras las condiciones las imponga el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y en ese punto, cuando mirás hacia adentro de este gobierno, ¿qué conclusión sacás de estos años del Frente de Todos? ¿Qué fue? Una profunda decepción, porque 4 años peleamos los trabajadores y trabajadoras. ATE fue el primer gremio que le hizo un paro nacional a Macri y una concentración en Plaza de Mayo para generar condiciones de un nuevo gobierno que no tenía que ser aplicador de un nuevo ajuste como está sucediendo. Entonces, lo que nosotros decimos con claridad es que como trabajadoras y trabajadores debemos ganar las calles y lograr que se concrete un aumento de emergencia para todas y todos los trabajadores, un salario universal para terminar con el hambre en la Argentina y una capacidad de recuperar soberanía para definir las políticas económicas y sociales en nuestro país sin ajuste y con un Estado protagonista al servicio de las mayorías. Y dentro de lo que está pasando en el contexto de la interna del gobierno, Hugo, ¿tienen ustedes desde ATE un candidato? ¿Qué crees que tiene que pasar?
tanto en ATE como en la Sí. CTA autónoma existen, somos gremios donde conviven distintas corrientes de pensamiento político dentro del campo popular. Por eso es que decimos que los candidatos deben surgir de una interna abierta dentro de un frente de todos que recupere su condición de ser una expresión que no vino para el ajuste sino para otra cosa. Pero eso, antes que nada, requiere medidas concretas para desembarazarse del Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que estamos exigiendo hoy. Bien. Cande. Hugo, buen día, ¿cómo le va? Candelaria de la Sota lo saluda, ¿cómo está? Hola, no te escucho bien. Justamente quería saber su opinión respecto de las versiones que indican que el Frente de Todos no llegaría a una PASO, sino que habría un candidato de unidad o un candidato de consenso. ¿Usted cómo lo ve? Lo veo muy mal. Ya con el dedo se probó y salió mal. Y creo que así como la actual política económica y social autodestruye las bases de sustentación social de este gobierno, lo demostraron las elecciones de hace 2 años atrás, cuando más de 5 millones de votantes no participaron de las PASO porque no estaban conformes con las condiciones de ellas. Sería una manera más de autodestruir un frente que nació para tener una política diferente y para fortalecer la democracia interna en nuestra sociedad. Creo que si sucede eso, el Frente de Todos se autodestruye. Bien. Bueno, así las cosas entonces. Veremos qué pasa, Hugo. Gracias por el tiempo y por las explicaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. Y feliz Día del Trabajador. Igualmente. Leo, gracias. Retomamos contacto en minutos, ¿te parece? Dale. Bueno, hasta luego. esto que decía Hugo Cachorro Godoy es ATE, es la CTA, es un sector del Frente de Todos, hay que marcarlo así, que está con esta mirada, ¿no? Esto me parece, Cande, lo que vos marcabas. Si van en lista de unidad, y fue letal. Dijo, con el dedo ya se probó y salió muy mal. Veremos qué dice, a ver, Omar Plaini. Omar Plaini es un dirigente muy importante dentro de la CGT, del gremio de canillitas, está con nosotros. Omar, ¿cómo andas? Ramón Indarca, Candelaria de la Sota te saludan. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo les va? Feliz Bien, día. igualmente, Omar. Escuchaba, supongo, recién el cierre con Godoy, y él decía, con el dedo ya probamos y no salió. Salió muy mal. ¿Vos qué creés que tiene que hacer el gobierno con esta incertidumbre electoral que tienen? Bueno, en primer lugar, nuestra coalición tiene que definir un programa, tiene que definir la orientación conceptual. Sí. Está claro que solamente con articular con los factores de poder a nuestro gobierno no le alcanzó. Al contrario, nos quedamos a mitad de camino. Y esa es la discusión y las diferencias que tenemos dentro. Desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pasando por los formadores de precios, y si vos querés, Vicentín, Fundantil después, como elementos de coyunturas que habría que resolver lo más rápido posible, porque bueno, ahora estamos frente a una instancia electoral. Creo que hoy hay 3 espacios o 3 sectores que están dando la continuidad del gobierno. Sí. Tanto la continuidad y la oposición en 2 sectores que claramente se manifiestan. Y si nosotros no articulamos, no definimos la orientación conceptual, o sea, el programa, un programa con contenido, como decía la vicepresidenta la semana pasada en La Plata, y a eso nosotros la acompañamos con definiciones con respecto al fondo, con definiciones con respecto a los recursos naturales, qué vamos a hacer con el bimonetarismo, evidentemente vamos a estar en problemas y no lo vamos a poder resolver. De esto se trata, y creo que esta es la discusión y el debate que se viene en este corto tiempo que tenemos, que son las PASO y luego las elecciones generales. ¿Vos creés que tiene que haber primarias en el peronismo? A ver, las PASO es un instrumento. Sí. De hecho, se ha planteado todo el tiempo las mismas. Si no podemos acordar una orientación conceptual, ¿y quiénes llevarían a la práctica esa orientación conceptual? Los candidatos y las candidatas, frente a la situación que hoy vive la presidenta de la Nación, con la condena y con la proscripción, evidentemente las PASO son un instrumento y una herramienta que podría resolver esa instancia. Sí, sí. Y te hago una última pregunta, Omar, agradeciéndote el tiempo. A ver, porque
el jueves cuando vimos el discurso de Cristina no estaba Alberto Fernández. ¿Qué conclusión sacás de lo que fue Alberto en este gobierno? ¿Qué fue? A ver, me parece que el volver mejores no lo hicimos y yo siempre pongo el acento en lo que fue diciembre del 2020 en el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, donde la vicepresidenta fue muy clara y muy precisa. En ese momento estaban todos los actores de la fuerza, por lo menos los más referentes, con los que conformaron nuestra coalición o los que tuvieron la decisión final. Obviamente pasó primero por la vicepresidenta y luego los que se sumaron en esa construcción. Y ella fue muy clara, si no alineamos precios, salarios, jubilaciones y tarifas, evidentemente vamos a tener dificultades. Pasó, a los 6 meses perdimos la elección de medio término. Por eso digo que tener el gobierno es tener un pedacito del poder. Hoy, cualquier fondo de inversión es más poderoso que un Estado-nación. Estas son discusiones fundamentales, estratégicas, y es lo que no se dio nuestra fuerza y es lo que no se resolvió nuestra fuerza. O sea, evidentemente hoy le va ganando el mercado al rol del Estado. Y si vos bueno, no pero, Estado... ¿sabés qué, Omar? Ayer decía Fernanda Vallejos, este fue el gobierno de Alberto Fernández y ojalá que tengamos un gobierno kirchnerista. Y a uno, la verdad que me quedaba la sensación de, bueno, pero si hubo una fórmula que fue Alberto-Cristina, ¿cómo fue el gobierno de uno y no del otro? Porque si no parece que nadie gobernó. No, a ver, nuestro sistema es un sistema presidencialista. Sí. La última decisión siempre la tiene el Ejecutivo a través del presidente de la Nación. Eso es así y es innegable y no se puede obviar. Entonces digo, al no haber llevado a la práctica lo que nosotros entendemos desde el peronismo y el kirchnerismo como una de sus fuerzas mayores, una corriente mayor dentro de la fuerza del peronismo y del campo nacional y popular, evidentemente nos trajo hasta aquí. Esas discusiones nunca se saldaron, nunca se resolvieron, por eso dije que Vicentín fue un antes y un después, porque del 2003 al 2015 la política que realizamos era con una fuerte presencia del Estado. Eso no se hizo y aquí están las consecuencias. Yo me niego a discutir nombres propios. Yo creo que hay que discutir ideas, hay que discutir propuestas. Por eso te dije al comienzo de esta charla, es fundamental la orientación conceptual, porque esto no es para cualquiera. De hecho, hay que enfrentar poderes muy grandes y muy establecidos. Por eso la locución de la vicepresidenta el otro día tuvo una centralidad más que nunca extraordinaria. Ella dijo, yo ya di todo. Ahora, ¿quién está dispuesto a dar eso? ¿Quiénes van a ser los dirigentes, hombres o mujeres, que están dispuestos a confrontar con los poderes establecidos y que lo hagan a la luz del día y de cara a la sociedad? Porque si vos no tenés esa definición, digamos, yo no quiero, como dijo un colega tuyo periodista, que nadie me lleve al baldío de los sueños, menos a esta altura de mi vida. Lo que quiero es que me definan si se van a atrever y van a tener la valentía y el coraje a confrontar con los verdaderos poderes que hoy están fuera del espacio nuestro y que son los que creen en el libre albedrío del mercado. Por eso el mundo también, en un capitalismo tan concentrado, se va derechizando. Y ese es el desafío enorme que tiene el campo nacional y popular. Entonces yo no le pongo nombre propio, pongo por delante el programa. Y ante el programa, después digamos quiénes son la dirigencia política, hombre y mujer, que está en condiciones, sobre la base de un programa, porque si no todo es efímero y todos van a decir que sí, pero a la hora de llevarlo a la práctica no lo realizan. Sí, Cande. Omar, yo quería consultarle, usted decía recién, las PASO son un instrumento. ¿Es un instrumento que en este momento, para el frente de todos, es peligroso ir con varios candidatos por cómo quedan posicionados respecto de las fuerzas de la oposición? ¿Es más estratégico buscar un candidato de unidad o no? A ver, seguramente que eso se va a resolver en una mesa muy chica, pero ambas cosas pueden ser peligrosas o ambas cosas pueden ser importantes y estratégicas. Depende si vos elaborás un programa. Si nosotros tenemos un programa, es muy sano y es muy bueno que después, cómo lo expresa cada uno, y unas pasos puede ser la que defina, y con el viejo concepto nuestro. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Lo que pasa es que hoy, como no discutimos ideas y discutimos personas y discutimos cosas, tenemos ese problema. Entonces todo se hace muy volátil. Es aquella crítica que le hacía a la sociedad actual ese gran polaco que fue Zygmunt Bauman, la sociedad líquida. Todo es efímero, todo es volátil, todo es ultra individualista y no es así. O sea, vos sabés de lo colectivo, por eso Leopoldo Marechal, cuando define al peronismo, ¿cómo lo define? Que antes de la llegada de Juan Perón a la Argentina éramos una masa numeral el pueblo. Omar. Después del advenimiento del peronismo nos convertimos en un pueblo esencial y esta es la discusión de fondo. Gracias por el tiempo, te tengo que dejar, voy a ir a otro punto del país, a San Nicolás. Gracias por las explicaciones y por tomarte estos minutos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y feliz Día del Trabajador. Igualmente. Bueno, nos vamos a San Nicolás. Está Joana Don con una convocatoria y ahí lo ves en la imagen a Esteban Bullrich y Joana nos va a contar de qué se trata. Atención porque es algo interesante para este 1 de mayo. Joana, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes para todos, feliz día. Así es, estamos aquí trabajando en la casa del Museo Nacional, de la Casa del Acuerdo de San Nicolás, porque hoy hay una gran convocatoria de parte de Esteban Bullrich para firmar un nuevo acuerdo. Aquí, hoy 1 de mayo, que se cumplen 170 años donde se creó la Constitución Nacional, previo a la Constitución fue el pacto que se hizo en esta casa, ¿no? Y hoy vuelve con una propuesta similar, convocando a los distintos frentes para poder establecer un acuerdo que establezca distintas pautas, que lo que llama la atención es, por supuesto, que lo haya llevado a cabo él, ¿no? Lo vemos ahí con esa pantalla que es la que le permite escribir. Sí. Escribe con los ojos, sí, el iris es el que marca cada una de las letras y es un acuerdo que él estuvo hablando con distintas personas, con distintos dirigentes políticos, con distintas fuerzas para poder establecer, son aproximadamente entre 10 y 12 artículos que obviamente es la convocatoria para que se pueda llegar a un acuerdo y se pueda firmar. Es la intención de Esteban Bullrich volver a hacer historia aquí en la Casa del Acuerdo de San Nicolás. A 170 años de la Constitución Nacional, este acuerdo sirvió como un antecedente. Joana, en minutos entiendo que lo vamos a escuchar con la máquina, que la ayude y demás. ¿Qué dirigentes ya están? ¿Qué viste? Porque Grabois había dicho que iba a ir. Bueno, estamos esperando la presencia de, como bien vos decís, Grabois, que llegaba, había confirmado por redes sociales que iba a acompañar, y también Fernando Chino Navarro. Todavía no los hemos... Dietrich, que está aquí, el intendente de la ciudad. Sí. Por ahora, ellos. Bien. Vemos que está por arrancar, si quieren. Dale, dale, escuchamos. Con el corazón acompañándonos desde sus lugares. Feliz Día del Trabajador para todos y bueno, empezamos este pequeño encuentro. De Esteban Bullrich, nos vamos acomodando. Me parece que va a ser un gesto interesante de la política. Vamos a tener muchas voces. Vamos a estar con Joana ahí, Joana Don, desde el lugar. Pero antes vamos a hacer una brevísima tanda, un corte muy chiquitito y ya vamos a volver. Antes... Bien, gracias por esperarnos. 12:50 del mediodía, 17:05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, así que es una mañana fresquita, pero ya se va poniendo cada vez más linda y la semana además nos espera con una temperatura muy linda de otoño. Bueno, Nati, hablábamos al principio del programa, tema judicial, pero tema escuchas, hackeos y una novela que recién empieza. Venimos hablando de esto desde ya hace casi 2 semanas, ¿no? Sí. Hay alguien que está espiando a la justicia en la Argentina desde ya hace bastante tiempo. Hay algunas coincidencias que llaman la atención, ¿no? Parecen hechos aislados, pero cuando los pones todos juntos, uno dice, bueno, ¿hay un plan para espiar al Poder Judicial en la Argentina? A ver. Vamos a ver ahí algunos datos. El primer hecho es el del hackeo, ¿no? ¿Te acordás? El hackeo a los jueces de la causa Vialidad, primero. Sí. O sea, 2 de los jueces del Tribunal Oral que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en su primera condena por corrupción, vieron hackeados sus teléfonos de la misma manera que Marcelo D'Alessandro en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás? El exministro de Seguridad y Justicia porteño, ¿no? Que le clonan la SIM del teléfono y logran con eso acceder y tomar control de su teléfono. Lo mismo que a Santilli, veremos si después hay alguna que a Santilli. Bien. 2 jueces del Tribunal Oral que condenaron a Cristina les hackearon el teléfono. Sí. ¿A quién más le hackearon el teléfono? A Hornos y a Borinsky, que son 2 jueces de la sala de la Cámara de Casación, que es la que tiene que revisar esa condena. Sí. ¿Sí? Sí. Esto, ¿te acordás? La semana pasada ya el fiscal Luciani presentó
la apelación. Ahí están discutiendo la asociación ilícita de Cristina Kirchner, que no salió con la condena. Entonces tenés hackeados, ¿quiénes? Los jueces que la condenaron, los jueces del tribunal oral. Y también un fiscal, el fiscal Ignacio Maíquez. ¿Quién es este fiscal? El que tuvo, junto con otro fiscal, la instrucción de la causa Otesur. O sea, 2, 4, 5 jueces y un fiscal, ¿no? 4 jueces y un fiscal vinculados a causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner con los teléfonos hackeados. Los teléfonos hackeados, cuando digo hackeados, tengo que entender hackeado intervenido y que le tomaron todos los datos, o puede ser duplicaron el teléfono y lo usaron en su nombre. Lo que hacen es, hay que distinguir, una cosa son los datos del teléfono y otra cosa es la línea telefónica, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Accedieron al contenido de, en el caso de Marcelo de Alessandro, ¿te acordás? El Telegram, ¿no? Sí, sí, pero digo, el resto también se puede algunas cosas, depende de lo que tengas cargado en la SIM y qué es lo que la SIM levante cuando la swapeás, ¿no? Cuando lo que haces es recuperar la SIM. Es como si vos dijeras, mira, perdí el teléfono, tengo que volver a poner mi chip en otro teléfono. ¿Qué hago? Lo recupero. Entonces, esto es lo que permite acceder a alguna información. En el caso de Marcelo de Alessandro, ¿te acordás? El Telegram, ¿no? Y tenés otra situación vinculada con el espionaje, que es la de las líneas telefónicas. Este es un caso distinto. Acá lo que hacen es sacar líneas telefónicas a nombre de una persona sin su consentimiento. ¿A quién le pasó esto? Bueno, a 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema. ¿Sí? O sea, Rosenkrantz, Rosati y Lorenzetti tienen líneas de teléfono que alguien sacó sin su consentimiento. Y después tenés la manipulación de declaraciones juradas, ¿no? ¿Te acordás? Esto se conoció en junio del año pasado, después la investigación avanzó, se hizo una auditoría. ¿Qué descubrieron? Bueno, 82 declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura desaparecieron directamente. 82. Desaparecieron. Hay 82 declaraciones juradas de jueces y juezas de la Argentina que desaparecieron de una oficina del Consejo de la Magistratura. Vos me vas a preguntar, che, ¿cómo se guardan las declaraciones juradas de los jueces y las juezas? ¿En una caja fuerte, con un cifrado? No, estaban en una oficina con llave. Estás a tiro de extorsión, entonces. Más allá de lo que después se filtra y arman esas páginas para que todos conozcamos la información, estás a tiro de... acá tengo tu información. Y pensá también que las declaraciones juradas tienen datos sensibles privados, porque viste que las declaraciones juradas tienen un sobre cerrado, reservado, en el que está ¿qué? Bueno, la dirección del inmueble que declaran, los nombres de los hijos, los nombres de los cónyuges, los domicilios donde viven. Esa información también hubo sobres de ese tipo que aparecieron abiertos. Entre otros, ¿de quiénes? De los mismos jueces de la causa vialidad, de los que hablábamos hace un ratito. O sea, a los mismos jueces a los que les hackean los teléfonos, bueno, también les abren los sobres de sus declaraciones juradas. Consulta ahí de tu información. ¿Vos unís el tema que estemos haciendo juicio político a la Corte con esta información? ¿Se puede cruzar o es pensarlo demasiado en versión Netflix? Bueno, a ver, si hay un interés político, digamos, ¿por qué alguien sacaría una línea telefónica a nombre de 3 jueces de los 4 jueces de la Corte? ¿Para hacer qué? Claro. Algo claramente non santo, ¿no? Hay algún interés político, evidentemente, vinculado con acceder a información de jueces que tienen casos sensibles. Pero ¿qué es lo interesante? ¿En qué lugar se gestionaron? Nati, moveme un poquito el collar porque me está matando el oído. Ahí está. ¿No sentías vos? Yo estaba con la cucaracha que me estaba... ¿A vos te hacía ruido? Sí, ahí está. Bueno, ¿ahí va? Está. Aprovechamos para mostrarlo. Sí, mira, de paso está. Le hacemos un primer plano. Hacemos un 2 por 1. Le agradecemos a las chicas de las Cats por escuchar. Ahí está. ¿A quién le tenemos que agradecer? A las chicas de las Cats, a Euge Cats. Un beso. Y ahora sí, te sigo escuchando entonces. Bueno. Ahora, y este hacker de 20... Sí, dale. Mirá qué pasó acá. ¿En dónde gestionaron las líneas de teléfono que les sacaron a nombre de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti? En Misiones. ¿Qué pasa también en Misiones? Bueno, de ahí es el hacker. El Dorado. Elías Ezequiel Núñez Piñeiro. Claro que pagaban por hackeo. Nada, o sea, ¿no? El pancho y la coca. Marca lo fácil que es hackear y lo poco que vale en el mercado. 15.000 mangos en cripto, toda una sofisticación tremenda para pagar 15.000 pesos. 15.000 pesos. Sí, es un almuerzo en Palermo, 15.000 pesos. Entonces, este muchacho Elías Ezequiel Núñez Piñeiro, un chico de 22 años que declaró, no está detenido, no está libre, declaró que cobraba 15.000 pesos en cripto por cada hackeo. Hackeó alrededor de 70 personas. ¿Cómo recibió los pedidos? Vamos a la siguiente plaquita. Bueno, a él lo contactaron 2 personas con nombres de usuario en clave, que son Prisox y el Juan XD. El primero que lo contactó fue Prisox a través de
Telegram. Le manda un mensaje y le pregunta, che, ¿vos sabés hacer esto del SIM swap? ¿Sabés recuperar tarjeta SIM? Sí, le dice, le explica un poco cómo lo hace. Este fue el primer contacto que le hicieron. Y después aparece el Juan XD, que es quien ya directamente le encarga el trabajo, ¿no? Le hacen un approach y después le encargan el trabajo. ¿Qué es lo que le encargan? Le dan una lista de personas a las cuales él tiene que hacerle este recupero de la SIM, pero él no es quien lo hackea finalmente. Él simplemente hace el recupero y después dice que acceden a la información estas otras personas. ¿Quiénes son estos dos usuarios? Son personas que manejaban un grupo cerrado de Telegram que se llama Dark PFA. Tiene una cuenta en Twitter para quienes la quieran mirar también. ¿Qué es lo que hace? Que sigue existiendo, y esto es lo interesante. En la Argentina esto pasa inadvertido, ¿no? Hackean a 3 jueces de la Corte Suprema y hay una cuenta de Twitter que sigue vigente que es Dark PFA. ¿Y qué hacía? Vendía datos personales y accesos a bases de datos, digamos, del Estado. Por ejemplo, a RENAPER. ¿Qué hay en RENAPER? Los datos personales de todos y todas. Cuando D'Alessandro y Santilli decían usar información privada para acceder de manera remota, eran datos de RENAPER. Acceden a RENAPER y acceden a Gnosis también. Pero ¿cómo acceden a ese RENAPER? Bueno, a través de este grupo cerrado, cifrado de Telegram que se llamaba Dark PFA. Estas personas lo contactan, le piden que haga el SIM swap y le dicen, yo a cambio te voy a dar acceso a este grupo privado. Y luego le pasan la lista de las personas a las cuales él tiene que hackear. ¿Qué hizo él? Bueno, él está pidiendo 2 cosas. Por un lado, protección, y por otro lado, acceder a la ley del arrepentido. ¿Para qué? Para tratar de llegar a quienes le encomendaban estos pedidos a Prisox y el Juan XD, que suponemos tenían algún interés político. Después contame, vamos a hacer una segunda parte cuando hablemos de hasta dónde puede saber el hacker y qué consecuencia penal más allá de la ley de arrepentido. Vámonos brevemente a San Nicolás, la convocatoria de unidad nacional que hizo Esteban Bullrich, que tuvo una buena recepción por parte del peronismo. A ver, escuchamos, dale. Empezábamos a consolidar nuestra nación empujados por patriotas que habían entendido que mucho mejor que coincidir en todo era dejar claro en qué estaban de acuerdo y trabajar. Más de un siglo y medio después, nuestro país nos sigue demandando las mismas decisiones, porque la Argentina es una decisión, es lo que nosotros queramos hacer con ella. No estamos predestinados a nada, ni al éxito ni al fracaso. Estamos destinados a hacer lo que hagamos. Y si algo aprendimos es que lo queremos hacer en democracia. Y la democracia exige acuerdos y para acordar hay que ceder. Es así de simple y así de complejo. Si queremos empujar un cambio y lo único que hacemos es hablar, imponer y nunca escuchar, no vamos a lograr ningún cambio duradero. Podremos imponernos en un momento puntual que se convertirá en una anécdota, pero para cambiar se necesita diálogo, escucha y conversación. Se necesita ser claro con lo que uno quiere y ser comprensivo con lo que el otro necesita. Así se construyen aliados, encontrando los puntos de consenso sobre los que se va a trabajar juntos. Vivimos en un país con demasiados dirigentes enfermos de importancia que están demasiado de acuerdo con lo que piensan y que se han pasado demasiados años sacando provecho electoral de dividir a la gente, enardecerla y asustarla. Es evidentemente útil poner a la gente en un estado de batalla permanente, inventando una sensación constante de situación límite en la que no hay tiempo para nada más que para correr para adelante, aplastar a los de al lado y gritar lo más fuerte posible. Así no se construye nada, no se construye un país, no se construye una familia, no se construye una pareja, no se construye una amistad. Si tenemos claro que todas las relaciones humanas se componen de grises, de paciencia, de trabajo y de respeto, ¿por qué le pedimos a la política que sea blanco y negro, automática e inmediata? ¿Por qué a la más humana de todas las tareas le exigimos que se comporte al revés que todas las tareas humanas? Nos equivocamos cuando confiamos en esa manera de hacer política y se equivocan sin inocencia quienes buscan llevarnos a eso. Yo creo que se debe hacer política de otro modo.
nos separa y que esta maldita grieta que tanto daño nos ha hecho no es más real que los miles de puntos de encuentro que hemos tenido y seguiremos teniendo. En esos puntos de encuentro me quise concentrar, quise poner el foco en las cosas de donde podemos hacer fuerza para salir adelante, y por eso les pregunté a muchísimos políticos, empresarios, sindicalistas y distintos líderes de nuestro país cuáles serían las cosas negociables. Bien, ahí lo estamos escuchando a Esteban Bullrich con todo lo que está atravesando y la fuerza que tiene, ¿no?, para seguir haciendo política de la mejor manera, un acuerdo nacional, convocatorias a las partes, lo hizo de manera interna en Juntos por el Cambio, ahora lo abre el juego hacia también sectores del oficialismo, así que bienvenido sea la emotividad y la fuerza que tiene Esteban. Realmente es un ejemplo para todos aquí en la Argentina, y sobre todo con lo que se está viviendo en un clima electoral de tanta grieta y de tan poco diálogo. Bullrich nos da el ejemplo con esa fuerza. Bueno, sigamos hablando de política, Cande, bajemos ahora a una coyuntura, pero no ya Juntos por el Cambio, sino un poquito más dentro de lo que es el gobierno nacional. Claro, porque en el Frente de Todos, decíamos, Ramón, están debatiendo a ver qué va a pasar con las PASO. En realidad, la mayoría sabe que no va a ocurrir, que seguramente va a haber un candidato de unidad, pero siguen apareciendo, digamos, los candidatos hacen su tarea, siguen recorriendo el país. A ver, los posibles candidatos, porque en realidad son muy pocos los que han confirmado su deseo de ser candidatos todavía. Sí. En primer lugar, Sergio Massa, que parece ser el candidato elegido, ha dicho vamos a esperar un poco, puertas adentro del Frente Renovador, dijo vamos a esperar que pase el Congreso Nacional del PJ para nosotros tomar decisiones más fuertes. El ministro viene diciendo que a él no es la situación más cómoda ser candidato, pero sabe por otro lado que sería el nombre que mayor consenso convoca dentro del Frente de Todos, cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y también la CGT, Héctor Daer ha manifestado que es el candidato que mejor representa el espacio. Frase pero fuerte la de Daer, diciendo fuerte, que era muy fuerte, que Massa es el candidato que mejor nos representa dentro de nuestro espacio. Dice, podría ir a las PASO a la primera vuelta y sería el mejor gobernando. De todas maneras, a Sergio Massa le toca ser ministro de Economía en este contexto tan difícil hasta el 10 de diciembre y articular ambas funciones no va a ser cosa fácil. Cuestión que puertas adentro del Frente Renovador, la indicación es esperemos, bajemos un poco la cosa efervescente que hay para ver si podemos ver qué pasa con la candidatura. Obviamente, por otro lado, está negociando los lugares en las listas, que algo ese es el tema, ¿no? Están todos negociando eso. Porque sabe Sergio Massa que en caso de no ganar las elecciones, tarea muy difícil para el Frente de Todos, si bien dentro del Frente de Todos se ilusionan con la posibilidad de un balotaje frente a Milei o frente a Juntos por el Cambio, pero sobre todo frente a Milei, donde saben que podrían ganar con mayor contundencia. En caso de que eso no ocurriera, quien vaya por el espacio del Frente de Todos va a ser el líder de la oposición, sin duda, después del 10 de diciembre, y por eso los lugares en las listas son tan importantes, Ramón. Ahora, por un lado, Massa que dice, bajemos un cambio, vamos a esperar que venga el Congreso Partidario del PJ para nosotros desde el Frente Renovador, ver qué comunicamos, qué decimos y qué hacemos. Por otro lado, Guado recorriendo el país, con los gobernadores que le levantan la mano, que le piden... Más candidato que ministro últimamente, Guado, ¿no? Exactamente, más candidato que ministro. Por ejemplo, estuvo en La Rioja. Sí. Quintela lo salió a bancar. Quintela lo salió a bancar, Luis Barrio Nuevo lo acompaña. Él es un candidato que está recorriendo el país. No lo dice así abiertamente en su rol de ministro del Interior y su relación con los gobernadores, pero allí va. Despacito, despacito va recorriendo el país. Se van quedando como sin factor sorpresa, que vos tenés que guardar algo de sorpresa y decís, ¿y qué le queda de sorpresa al peronismo? Porque todo el mundo empieza a decir, bueno, entonces sería Massa y Guado, entonces juntás al masismo con la cámpora, con el kirchnerismo. No hay mucho factor sorpresa. Déjame que lo sume a Carlos Fara para ir cruzando información entre los tres. Carlos, ¿cómo andás? Buenos días. Ramón Indarca, Candelaria de la Sota te saludan. ¿Qué tal? Buenos días y feliz día para todos ustedes. Igualmente, Carlos. Bueno, nos estabas escuchando, recién estaba Cande diciendo, bueno, ¿por dónde se va moviendo el peronismo? Y tienen tantos problemas, tantas internas, que cada uno tiene una estrategia distinta. No hay una sola cuestión que una caminos.
Sí, totalmente. Por eso te diría que un poco también lo que decía ustedes, como es muy difícil que el Frente de Todos pueda ganar la elección presidencial, Sí. te diría que la decisión es un poco más política que de rentabilidad electoral, ¿no? Porque realmente no hay ningún candidato, digamos, muy competitivo, tampoco hay mucho espacio para una novedad. Ningún gobernador del interior, digamos, tiene mucha proyección nacional. Ahí ustedes ponen en placa la figura de Mansur, que puede ser, digamos, que participe de un triunfo electoral en Tucumán el 14 de mayo, Sí. pero que de todas maneras, digamos, ya fue jefe de gabinete y no salió con buena imagen. Guado de Pedro es un personaje todavía bastante desconocido a nivel nacional, y por el otro lado la figura de Scioli, que sí es muy conocido, pero que también es un dirigente, digamos, con mucho desgaste, ¿no? Y que obviamente ya perdió la elección. Sí. Ahora, Carlos, ¿qué tiempo le corre? Es cierto que está el 24 de junio, ahí tenés el cierre de listas, pero da la sensación que... Y fue el kirchnerismo a La Plata diciendo, bueno, si bien no nos va a hablar de candidaturas, nos va a dar un norte. No pasó. Entonces corren las semanas y uno termina pensando, bueno, esto se termina de definir en un cuarto cerrado, al filo del cierre de listas, y otra vez van a quedar heridos con una campaña muy extraña para el peronismo. Defender esta gestión del 100%, una Fernanda Vallejo que decía, bueno, fue la presidencia de Alberto, la de Cristina no, esperemos que vuelva al kirchnerismo. Bueno, eso para la opinión pública no es así, ¿no? Y de hecho, la propia Cristina, al atacar a Milei el otro día en el acto de La Plata, reconoce, digamos, que Milei es un actor que efectivamente le está quitando votos, digamos, al propio frente. Por un lado, recordemos también otra fecha, el 16 de mayo es esta especie de congreso, digamos, del Partido Justicialista, en donde uno podría pensar que se acerca más a una definición, teniendo en cuenta que hace 4 años atrás, un famoso 18 de mayo, Cristina anunció la fórmula con Alberto, ¿no? Sí. De manera que quizá casi por cábala ese 16, cerca del 18, pudiese haber, digamos, alguna pista en esa situación. Obviamente, digamos, en ese momento, al ser oposición, tenían una gran ventaja frente al desgaste que estaba teniendo Macri, y el otro punto, digamos, es que seguramente Massa, que yo estoy de acuerdo, digamos, él querría ser un candidato único del partido, no ir a una primaria, seguramente, digamos, querrá anunciar esa candidatura por sí mismo y ya no dependiendo, ¿no?, de un nombramiento, de una decisión de la propia Cristina. Sí, ¿Candé? Carlos, ¿cómo ves precisamente este análisis que se dice que se están realizando dentro del Frente de Todos de que subirlo a Milei al ring es una estrategia porque es un adversario que para cualquier candidato del Frente de Todos sería un poco más fácil que algún candidato de los que están dando vuelta de Juntos por el Cambio? Mira, primero eso tiene un sentido, después viste como todo, las cosas pueden salir bien o mal, pero bueno, primero es el mensaje de Cristina de advertir a la propia tropa de que Milei puede resultarle simpático a la base, pero es un peligro, ¿no? Desde el punto de vista de que le está chupando votos propios, que ya no es solamente un tema de que pueda dividir voto opositor al oficialismo. La segunda cuestión es diluir el rol de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque, y ahí va a la tercera cuestión, yo creo que en el Frente de Todos se está generando el consenso de que más allá del hecho de que hoy Milei le esté sacando votos, es que prefieren un Milei presidente que con sus propuestas polémicas, dicen ellos, vuele todo por el aire y en 6 meses la gente va a pedir que el kirchnerismo vuelva al poder, ¿no? Entonces preferible, digamos, la opción más explosiva y no una opción moderada. Creo que a lo que más le teme el Frente de Todos es a la figura de Rodríguez Larreta, porque dice, si gana un moderado y de alguna manera encarrila las cosas, va a ser muy difícil sacarlo del gobierno. Además, Carlos, te hago una última pregunta. Si imaginamos una rivalidad Massa-Larreta, es como gris claro, gris oscuro, ¿no? Qué difícil marcar diferencias. Totalmente, y por eso yo creo que Massa, que puede ser, digamos, tan bueno o tan mal candidato como cualquiera de las otras alternativas, simplemente por el contexto económico, yo creo que el tema está en cómo va a cobrar Massa el hecho de ser candidato, ¿no? Exactamente. Y con cuánto poder se queda dentro de los bloques legislativos después del 10 de diciembre, de manera que pudiese él ser un poco la llave de la gobernabilidad, tal cual vos decís, quizá si Rodríguez Larreta es el próximo presidente. Carlos, gracias por el tiempo y las explicaciones,
Por favor, un placer enorme y que tengan un lindo día. Igualmente. Nos vamos a Mar del Plata. Allí está el señor Adrián Mauchi. Mirá lo que es la postal de Mar del Plata. Hermoso día para festejar el Día del Trabajador. Y un Adrián Mauchi que obviamente está laburando a la par de todos nosotros. Adrián, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ramón? Feliz día para vos, para todo el equipo. Y Mar del Plata, que tiene un fin de semana que está finalizando, que la expectativa era ahí, vamos a decirlo, no era como otros. Quizás, claro, el más cercano fue el de Semana Santa, que fue récord con más de 200.000 turistas durante toda esa semana. Pero hoy estamos con un número que está cercano al 70% de ocupación, el número que creció entre ayer y antes de ayer, o sea, reservas de último minuto, o sea, ocupación de último minuto, algo que se repite también en otros fines de semana largos, pero tenemos que hablar cerca de 90.000 turistas, 85 es el número que tenemos. Estuvimos ahí con el cuenta ganado en la ruta 2. No, mentira, ahora, pero Adrián, 85.000 turistas es un número aceptable para fin de mes. Ah, eso te preguntaba, más allá de la foto, cuando vos vas viendo todos los 1 de mayo, ¿es un número coherente o ya sentís alguna retracción? A ver, no tenemos una comparativa tan cercana, ¿no? Teniendo en cuenta de este turismo post-pandemia, pero sí lo que te puedo decir es que durante la semana hay mucho movimiento en Mar del Plata, con lo que, a ver, hay muchas convenciones, encuentros nacionales de diferentes profesionales, entonces hay movimiento durante el mes, pero tenemos que hablar de un fin de semana a comparación de otros flojos, pero claro, otros que superaban el 80-85% de reservas, quizás uno dice que es flojo, pero no estamos, de alguna manera, la frase quejando de llenos, podríamos decir, porque el movimiento a esta hora, ya en el último día del fin de semana largo, arrancando el mes, hay mucho movimiento, además el clima está acompañando, tenemos 15 grados, sol, la verdad que es un hermoso día para otoño, hermoso día. Para mayo, algunos se animan a hacer un poco de actividad en la arena. Pero es positivo, el número es positivo para la ciudad, más teniendo en cuenta que abril comenzó muy fuerte con Semana Santa y bueno, mayo de alguna manera está arrancando con un empujón, teniendo en cuenta que hay otro fin de semana XXL este mes, si no me equivoco, así que la expectativa también está puesta para el 25 de mayo y Mar del Plata apunta los cañones a ese fin de y después ya vamos a estar pensando en lo que va a ser vacaciones de invierno. Pero el movimiento durante el año es bastante... Está bien, podríamos decir que está bien y eso también es lo que dicen las autoridades municipales, el ente de turismo. Bien. No, y te hago una última pregunta, Adrián. Me acuerdo cuando estábamos en la primera mañana y en pandemia, que era contar cómo los hoteles iban cerrando y demás. Ya pasó un tiempo de la pandemia. ¿Se llegó a recuperar ese esplendor de Mar del Plata o le falta un poquito más? ¿Qué ves vos? No, hay muchos hoteles que durante el año cierran, pero eso era antes de la pandemia, algo común. Pero se pudo recuperar con esto que te decía recién. Hubo un congreso de psiquiatras en esta última semana que vinieron, creo que más de 2.000 psiquiatras de todo el país. Tal cual. Hubo un encuentro también de embajadores a principio de semana, entonces hay mucho movimiento. Quizás soy un poco repetitivo con esto, pero... ayuda mucho, como cuando contamos de los Juegos Evita y los bonaerenses que vienen chicos de todo el país o de toda la provincia, más cercanos a octubre, noviembre. Bueno, este tipo de convenciones, eso, el turismo de convenciones y empresarial que Mar del Plata recuperó post pandemia. Totalmente. También hay que marcarlo porque eso ayuda mucho al sector gastronómico, al sector hotelero y también al sector turístico porque van en contingentes y hacen la recorrida también típica de la ciudad y capaz que se te suben al crucerito que te da la vuelta por el mar. Entonces genera movimiento, pero igual vino gente de todo el país, Ramón, este fin de semana. Adrián, gracias por el tiempo, ¿eh? Quédate tomando sol ahí en la costanera que está divino. Un abrazo. Un abrazo grande. Feliz día. Bueno, y de Mar del Plata nos vamos a Bariloche. La Argentina está muy barata para la región, muy barata, así que la región lo está aprovechando. Carla Chiarandini, periodista en Bariloche, está con nosotros. Carla, ¿cómo andás? Hola Ramón, bueno, ante todo feliz día para vos y para todo el equipo. Igualmente. Así es, los turistas no solo vienen a disfrutar y a pasear, sino también, a ver, hay mucha diferencia en cuanto al cambio, así que también se está aprovechando no solo
como te decía, no para hacer las compras que a veces realizan o para venir a disfrutar, sino también como para cargar nafta, comprar algunas cosas de primera necesidad en los supermercados. Se han visto muchísimas placas o patentes, en realidad blancas, como siempre decimos nosotros acá, de nuestros, obviamente, amigos chilenos, ¿no? Que vienen acá, que tenemos, recuerden que tenemos la ciudad de Osorno a 250 kilómetros y esto permite tanto a nosotros en su momento, obvio, como a ellos, ir y venir en pocas horas. Ahora, Carla, cuando decimos que, porque me decía Xavi en la producción, cruzan, llenan el changuito y se vuelven, ¿tenés una diferencia de precios de hasta cuánto? Sí. Porque tenés que venir hasta acá para cargar, comprar y volver a tu casa. Y a veces de hasta un 60% en algunos un montón. Artículos, sobre todo de primeras necesidades. Sí, hay mucha, está realmente siendo beneficioso incluso en el cambio, ¿no? Si hablamos en cuanto a dólar MEP o hablamos también incluso en el cambio, a ver, que se hace acá, ¿no? En las diferentes casas de cambio. Esto está favoreciendo mucho a nuestros amigos, ¿no? Chilenos. Realmente se ve muchísimo esto. Ahora, y más este fin de semana, que si bien no fue, No, por favor, termina. No, que si bien no fue el mejor fin de semana justamente por ser el Día del Trabajador, porque estamos llegando a fin de mes, igual tuvimos un 50% de ocupación y la mayoría de las patentes que se ven son las patentes blancas, o sea, de nuestros amigos chilenos que siempre están acá, estamos acá nomás, realmente en su momento, como te decía al principio, nos beneficiaba a nosotros los argentinos y bueno, ahora se está viendo mucha más llegada de extranjeros, incluso en las reservas. Esto realmente en las reservas se nota mucho. Y Bariloche siempre fue un destino, digamos, que tenés que tener un poder adquisitivo para pasarla bastante bien en Bariloche cuando es temporada alta y demás. Pero los que viven ahí, con el cambio que sea tan fácil para el extranjero, supongo que también la suba de precios complica al que vive en Bariloche. ¿Cómo es la situación vivir en Bariloche? ¿Es muy caro? ¿Podés encontrar zonas distintas? Mira, te cuento, Bariloche lo que te da es una amplitud de precios increíble, ¿no? A ver, nosotros que vivimos acá, si bien en algunos lugares es verdad que afecta y por supuesto hay algún precio que sube en algunos sectores, también tenemos todavía lo que se llama el precio residente. Incluso si te vas a los lugares de menos concurrencia turística, también podés buscar precios como se hace también en Buenos Aires y encontrar. Pero incluso algunos negocios, mira, fíjate, ahora estamos acá en lo que es el kilómetro 14, yo me vine a un lugar intermedio, donde igual hay mucha afluencia de turismo, incluso, bueno, ahí está la estación de servicio donde recién veíamos entrar un montón de placas chilenas. A ver, acá se nota mucho, si bien nos decían la gente de los comercios, ¿no? Que si bien es un lugar donde la gente acá mismo piensa que por vivir en los kilómetros cerca del Yao Yao, es lo que se piensa a veces, que se suben los precios incluso por el turismo, no es así, o sea, se siguen manteniendo los precios para el residente. Con eso te quiero decir que hay mucha gran variedad de precios y todavía algunos comercios lo mantienen para la gente que vivimos acá. Clarísimo. Carla, gracias por el tiempo, abrigate, veo que está nula. Gracias a ustedes. ¿Cómo cambia el clima en Bariloche? 6 grados. 6 grados. Bueno, bienvenidos al otoño de Bariloche. Gracias, Carla, y feliz día. Ya llegó la nieve, chicos. Bien, eso es una buena noticia. Buena temporada. Bien, me alegro mucho entonces. Gracias, Carla. De Bariloche nos vamos a Gualeguaychú, porque ahí también, para el extranjero, para el uruguayo, el cambio está muy barato. Así que, bienvenido sea, vuelven a entrar del Uruguay para descansar en Gualeguaychú. El Idelmar Othman, periodista de Gualeguaychú, está con nosotros y nos atiende gentilmente. ¿Cómo andamos? Feliz Día del Trabajador para vos también. Vamos a tener que recuperar esa comunicación porque el Idelmar claramente no habla así. No me la contés, dice Xavi. Ahora vamos a volver a Gualeguaychú para seguir recorriendo el país. A algunos nos tocó trabajar y quedarnos acá. El Día de los Trabajadores. ¿Fuiste a ir a tu Córdoba? No. Te iba a decir tu Córdoba natal, pero yo no sé. ¿Vos naciste? Sí, Córdoba natal. Sí, bueno, capaz que accidentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero viviendo en Córdoba.
Bueno, no tocó. No tocó. Este fin de semana no. Ya iremos. ¿Ya iremos a Córdoba? ¿Cuándo son las elecciones de Córdoba? El 25 de junio. 25 de junio. No está en el Super Mayo, viste que tenemos ahora Super Mayo, tenemos este domingo. Este domingo tenemos, mira, acá las tenemos anotadas, porque son tantas que si no me mareo. Jujuy, Misiones y La Rioja. Bien. Claramente es importante Jujuy porque va a ser el sucesor de Gerardo Morales. Ahí Gerardo Morales puso a su candidato, que es Carlos Sadir, y el se votan convencionales también, entonces la palabra Morales va a estar por ahí dando vuelta, me dijeron. Exactamente, sí señor. Después tenemos Misiones. Sí. Que Hugo Pasalacqua querría ser el sucesor. Enroque. Exactamente, va a ser un enroque dentro de lo que es el frente de la concertación. La Rioja, que va a estar picante porque ahí está el candidato de Milei, Martín Menem, que hace mucho ruido. Ricardo Quintela, que va por la reelección, según las encuestas lo podría lograr sin mayores problemas. Y el candidato junto, Felipe Álvarez. Después tenemos el otro domingo, el 14, tenemos 5 provincias. 5. Las anoté por el orden, por el peso, digamos, de cada una en cantidad de votantes, porque no queremos que sea así aleatorio, sino por el volumen. Empezamos por Tucumán, que es la que más cantidad de votantes tiene. Jaldo Mansur. Ahí, claro. Jaldo Mansur, que hacen enroque. ¿No? Jaldo, que era el vicegobernador, Mansur, que era el gobernador, en uso de licencia para haber sido jefe de gabinete. Pretenden ahora, la fórmula es Jaldo va de gobernador y Mansur de vice. Me gusta el enroque. Hicieron una vuelta. Tucumán te diría que por los dos partidos importantes hay enroques. Y después Mansur, que se quiere lanzar después del 14 de lleno a la presidencia, él sigue con ese proyecto de venir a ver si dentro de la paso del Frente de Todos, que creemos que no va Mirá, el otro día leía una nota en la Gaceta. Sí. Dice, en cerca del 80% de las intendencias de Tucumán, 80%, se busca un pariente para continuar la gestión. Qué bárbaro. Candidatos de la familia. 80%. O sea, 8 de cada 10 municipios meten familiares y hacen enroque y todo queda en familia. Bien. Y después, en Juntos por el Cambio, estuvieron entre Roberto Sánchez y Germán Alfaro. Estuvo a punto de quebrarse Juntos por el Cambio ahí por el tema de Tucumán, ¿no? Bueno, finalmente lograron una fórmula de unidad y lo tenés como dato de color, porque no tiene chances de llegar, pero hace mucho ruido con sus spots y con todo, a Ricardo Bussi, que es el candidato de Milei. O sea que Tucumán ese día va a hacer ruido seguramente. Después ese día tenemos Salta, Gustavo Sáenz, que supo ser candidato a vicepresidente de Sergio Massa, va por la reelección, Miguel Nani de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos que lo lleva Walter Guayar. ¿Walter Guayar va en Salta de gobernador? De gobernador. El famoso Walter Guayar, ¿te acordás de Walter Guayar, sí señor. Walter Guayar va del Frente de Todos, en tercer lugar, no tiene muchas chances. Todas las encuestas lo que dicen ahí en Salta es que Gustavo Sáenz va a ser reelecto. Tiene buen diálogo con el gobierno nacional, pero él va por la alianza que lo apoya a él. Es un partido provincial, es una alianza provincial. Él mete todo junto. Claro, no va con el sello exactamente del Frente de Todos como tal. Bien. En esa fecha tenemos también San Juan. Tenemos ahí también... va a estar lindo Uñac contra... Se me fue. Uñac contra Gioja. Gracias, ahí está. Uñac contra Gioja. Va a ser lindo. Gioja va a ser muy divertido porque, a ver, va a ser divertido ver a Gioja, que fue varias veces gobernador, si no me equivoco, 2 o 3, corregime Ramón, 2 seguro. 2, me parece. Y a Uñac, que también quiere ser reelecto y que también es uno que coquetea, ¿viste? Como que va a venir a nivel nacional a ser candidato. Y nunca termina de levantar. Y no termina. Vamos a marcar la diferencia. Yo creo que es como que se entienda que es políticamente hablando, ¿no? Tiene que terminar de matar al caudillo, ¿no? Como, bueno, claro, simbólicamente. Bueno, pero el caudillo aquí está, todavía le está disputando el poder, que es José Luis Gioja. Después vamos a tener La Pampa y Tierra del Fuego, donde seguramente Melela va por la reelección. Bien. No va a haber demasiado ruido en esas provincias, pero sí seguramente ese día vamos a tener muchas noticias por el lado de Tucumán, Salta y San Juan, pero eso va a ser el 14. Mayo viene movidito lindo, en las elecciones provinciales. No son provincias que tengan tanto peso en el armado nacional, pero sí tienen un peso simbólico, algunas tienen más peso que otras, pero tienen un peso simbólico porque hay personajes importantes de la política que buscan una proyección. Cande, si se votó en La Falda y fueron todos a subirse una camioneta, imagínate cuando se vote una provincia. No me desprestigies La Falda, por favor. Por eso. No, pero ¿cuántos eran? ¿Eran 25.000 votos? Sí. Y se subieron todos una camioneta, todos amontonados. ¿Pero qué ganaron? Mira de Córdoba, que son el 25 de junio. ¿Ganaron el país? Ahí vamos a tener ahí sí, pero bueno, ya vamos entiendo, a estar bastante más cerca del 13 de agosto. Un abrazo para todos los amigos de La Falda. Bueno, acompáñame, vamos a la calle Marcelo Padovani, marchas por el 1 de mayo, Día del Trabajador, y esta es La Postal. Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en uno de los actos del Día del Trabajador, ¿no? En realidad aquí en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Mirá, impresionante la imagen que te está dando
Walter Martínez, el jefe técnico de nuestro móvil de América y de A24, con este plano aéreo desde el domo de A24, Ramón. Sí. Bueno, son organizaciones... A ver, mira, yo veo banderas del movimiento Evita, veo banderas del movimiento Popular La Dignidad también, de Kleger, que fue funcionario hasta hace poco. Claro. Bueno, son en realidad desprendimientos de sectores de izquierda, pero el Frente de Izquierda, te cuento, va a ser su acto a las 3 de la tarde. No es parte del Frente de Izquierda este acto, ¿eh? Son las organizaciones que te digo. El Movimiento Evita, veo allí banderas también, repito. Son de exfuncionarios del gobierno, básicamente. Claro. De funcionarios del gobierno, básicamente. Este acto que se está haciendo aquí. Bueno, está Grabois también, está la UTEP de Grabois, ¿eh? Ah, bueno, Aquí entonces no va a presente. estar en San Nicolás. ¿Por qué? Dijo que iba a estar, evidentemente no. No sé si Grabois, mirá, a Grabois no lo vi personalmente, ¿eh? Pero está la agrupación, está la UTEP. Está la UTEP. Sí. Bien, bien. Y esta es... Bueno, ya dentro de poco te cuento, cierro cortito con esto. Sí, dale, dale. Va a haber un acto, aquí van a leer un documento y ya se van a desconcentrar y después vendrá entonces sí el acto de la izquierda que tiene que ver con, básicamente, con el Polo Obrero, el PTS de Miriam Bregman y todos los sectores que respaldan al Frente de Izquierda. Está bien. Lo bueno es que se organizaron para no cruzarse, para evitar los cruces. En política, si pueden evitar cruzarse en la 9 de julio, las organizaciones, mejor. Entonces se van y después viene el acto de la izquierda por el 1 de mayo. Exactamente. Bien, el acto bien. de la izquierda no va a ser aquí, pero es un lugar de tránsito, porque estamos en Avenida de Mayo 9 de julio. Sí, aquí van a doblar rumbo a la Plaza de Mayo después. Bueno, Marce, ¿te parece? Seguramente vas a retomar contacto cuando llegue el señor Eduardo Bataglia. ¿Cómo no? Bueno, Alberto no tiene acto, ¿no? No, Alberto no tiene acto en el día de hoy. Nada. Nada. Bueno, salimos de la Argentina, Cande, nos vamos a París. Porque hoy es el Día Internacional del Trabajador y en París aprovecharon este 1 de mayo para protestar en las calles, principalmente de París, pero hay otras localidades de Francia como Nantes donde también hay fuertes protestas en contra del aumento de la edad jubilatoria. Es una reforma que impuso Emmanuel Macron, sin haber pasado por la Asamblea Legislativa, encontró ahí un intríngulis que le permitía modificar de 62 a 64 años la edad para jubilarse, es decir, subir la edad a partir de la cual los trabajadores se jubilen. Y en ¿De cuánto a cuánto? De 62 a 64. Y encima progresivo. Y mirá No es el que de lío uno, que le armaron. claro. Mirá lo que es, esto es lo que se discute en el mundo, que es las jubilaciones, las reformas jubilatorias, cuánto vivimos. Claro, de que la gente trabaje y sea trabajador activo mucho más tiempo para poder aportar y sostener. En un país con población tan envejecida, vos necesitas que se estire este periodo porque si no es muy fuerte el peso de los jubilados. Es muy fuerte el peso en una economía. Es se vive más. Tremendo, pero es hacia donde están yendo los gobiernos. Yo siempre pienso cuando veo estas imágenes en Francia ¿será una minoría intensa? Muchas veces es masivo, pero después termina... No sé, no termina... Yo también me pregunto lo mismo que vos. Lo que se nota es mucha virulencia, tanto de los manifestantes como de la represión. Mirá lo que es la represión en la derecha. Es muy fuerte de ambos lados y la tensión es muy grande. Y siempre que hay conflictos en las calles de París, específicamente, se nota mucho la presencia policial y la represión. Una locura. Bueno, así nos vamos a ir retirando en este 1 de mayo, Día del Trabajador. 18.2 la sensación térmica, Día del Trabajador, y nos vamos con la represión de la policía. Es toda una imagen. 18.2 la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes son de París. Acá los actos por el 1 de mayo están siendo en absoluta paz. Bienvenido sea que se hagan actos, que se hable del trabajador, del trabajo sobre todo. Y un abrazo enorme a los que tienen laburo y a los que lo buscan. Vamos a hacer fuerza para que lo encuentren lo antes posible porque trabajar es lo mejor que nos puede pasar. Cande, gracias. Y bueno, mañana le tocará a Maxi. Mañana le tocará a Maxi. Feliz Veremos día, si no. Ramón, y feliz Feliz día día para todos y que todos podamos Feliz tener día. trabajo. Feliz día, Natalia, también. Feliz día a las trabajadoras. A las trabajadoras, exactamente. A los trabajadores y a las trabajadoras, feliz día. Quédense con Edu Bataglia, ya llega con su programa y la continuidad informativa en A24. Chau.